Listo. Marco Baños, exconsejero del INE, gracias por su tiempo que nos da a político.mx. Gracias, Pilar, la saludo con muchísimo afecto y con gratitud por la oportunidad para conversar con usted. Ayer el tribunal discutía los nuevos partidos que podríamos y a unos que no les dieron el registro. ¿Nos podría hablar un poquito más de esto, sobre todo en el caso de México Libre? ¿Cuál cree que fueron los principales argumentos para que se les negara el registro? Bueno, en efecto, ayer, ya prácticamente hasta las primeras horas del día de hoy, el Tribunal Electoral determinó qué partidos políticos tienen registro y cuáles no. El más discutido, sin duda, fue el de México Libre, donde los argumentos centrales de los magistrados para no conceder el registro tienen que ver con una cantidad de dinero que a juicio de los magistrados no tiene un origen cierto. Hay una cantidad que corresponde a un universo de aproximadamente 50 aportantes, que es de 1,061,000 pesos y que no se sabe exactamente quiénes son las personas que le entregaron ese dinero a la Organización de Libertad y Responsabilidad Democrática, o sea, México Libre, que encabeza Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón. Entonces, toda la discusión se centró en esa parte. En rigor, lo que ellos hicieron fue ratificar, digamos, el criterio del Instituto Nacional Electoral, donde en una primera instancia se negó también el registro, pero combinando este tema del monto de los recursos que no están identificados con una interpretación un poquito complicada de sostener, que tiene que ver con que habían rebasado por encima del 5% el monto de los recursos no identificados. Usted recordará que cuando se revisan los topes de los gastos de campaña de los candidatos, una norma constitucional establece que si se rebasa el tope de los gastos de campaña por un 5% o más, entonces existe la posibilidad de anulación de la elección. Y aquí lo que el INE había hecho era llevar esta norma, interpretar esta norma a que si se tenía 5% o más de recursos utilizados para la formación del partido sin que se conociera el origen, entonces debería de procederse a la cancelación, en este caso, de la posibilidad del registro. Y el tribunal dijo que esa norma no es aplicable, pero que, sin embargo, el partido político en formación debió de haber informado con toda nitidez quiénes eran las fuentes de aportación de estos recursos y básicamente, digamos, el argumento central fue ese. Argumentaron que constitucional, que legalmente, que de acuerdo al reglamento de fiscalización, de los partidos en formación deben de informar con toda puntualidad quiénes son las personas que les entregan recursos. Y como sabemos, en el caso del presidente Calderón, utilizaron una aplicación denominada Clip, que hace transferencias o depósitos por vía de una aplicación bancaria, pero no se tiene una idea clara de cuál es el nombre de la persona que está haciendo esa aportación. Y entonces esto fue lo que estuvo a discusión. En cambio, con las demás organizaciones que presentaron los recursos de apelación, particularmente lo que se refiere a redes sociales progresistas, que está identificado con la maestra Elvester Gordillo, y Fuerza Social por México, que es del dirigente obrero Pedro Aces, obtuvieron el registro. Estas dos organizaciones, recordemos que habían perdido esa posibilidad en el INE les había negado el registro y ahora el tribunal revocó esa decisión de parte del Instituto Nacional Electoral y le concedió el registro a esas dos organizaciones. También por lo que hace al Partido Encuentro Solidario, que es la única organización que había obtenido el registro en el INE, ratificó ese registro ayer el Tribunal Electoral, de tal forma que vamos a ponerlo ahora en el mosaico de la política, pues pareciera que hay tres organizaciones partidarias que son cercanas, por decirlo de alguna manera, o tienen cierta coincidencia con Morena y con el presidente de la República. En tanto, lo que se refiere a México Libre, que como todos sabemos es una especie de escisión del Partido Acción Nacional, no tuvo esa posibilidad. Entonces, en el mosaico de las elecciones 2021, Morena tendrá en general, junto con el propio Morena, pues otros 5 partidos políticos que tendrán alguna coincidencia con ellos. Sí quiero ser claro en un detalle, Pilar, que me parece importante. Los partidos políticos nuevos, estos 3 partidos políticos nuevos,
el Partido Encuentro Solidario, que es el mismo PES de antes, Fuerza Social y redes sociales progresistas, de acuerdo con la ley, no pueden suscribir convenios de coalición para las elecciones del 2021. Esto significa que tienen que postular candidatos propios y sacar en la votación al menos el 3% de la votación válida para conservar el registro. Esta situación los lleva a un escenario complejo, porque siendo organizaciones nuevas, se van a enfrentar al electorado sin la posibilidad de aliarse con un partido político que tenga ya, digamos, una mayor tradición y que tenga posibilidades de conservar el registro. Claro, ya nos dio un panorama muy abierto de lo que pasó ahí en el tribunal, pero retomando un poquito lo de México Libre y abordando los señalamientos que hacía la propia Margarita Zavala, ¿cree que haya habido alguna presión en la decisión del tribunal para no otorgarles el registro? Hay opiniones divididas con relación a este asunto. Hay quienes sostienen que hubo presiones del gobierno federal, del propio partido de Morena. Si usted recuerda, incluso antes de que se empezara la discusión por el tema de México Libre, se tuvo que tener una discusión de unos 40 minutos, una cosa inusual, respecto de una recusación que fue presentada en contra del magistrado Reyes Rodríguez, y se le pedía a el magistrado que se abstuviera de participar en la discusión y votación de México Libre porque al parecer tenía algunos vínculos de amistad con el expresidente Felipe Calderón y particularmente con Roberto Gil Suárez, que había sido un funcionario muy cercano al presidente Calderón. Entonces, esa situación también estuvo acompañada de un escrito de recusación que presentó el propio dirigente nacional de Morena. Esa parte ha llevado pues a concluir que existían cierto tipo de presiones externas con relación a este tema. También está aquel video que el presidente de la República dio a conocer al día siguiente de que el Instituto Nacional Electoral determinó que no procedía el registro de México Libre. Recordemos que el presidente estaba en una ceiba y desde ahí hace una serie de reflexiones con relación a esa decisión que tomó el INE. Y bueno, pues pareciera que hubo una contaminación. En el caso del presidente Calderón y de Margarita Zavala, pues han sido muy enfáticos en acusar que fueron perseguidos políticamente por parte del presidente, de Morena y de, digamos, en general del régimen para que no obtuvieran el registro. En el fondo, lo que yo aprecio es que los magistrados le dieron un especial peso al tema del dinero no identificable. Esa parte es la que jurídicamente sostiene la decisión del tribunal y obviamente se manifestaron porque existe una rendición de cuentas y un tema de transparencia en las finanzas. Pero ya en lo que es la vida cotidiana de los ciudadanos que vivimos en este país, pues sí queda la sensación de que hubo ciertas presiones de carácter político para que México Libre no obtuviera ese registro. Ok. Y ahora que ya el INE les dijo que no, el tribunal también que no, ¿qué camino le quedaría a México Libre para seguir en este intento por convertirse en partido? Bueno, México Libre tiene, por supuesto, la posibilidad de replantear sus relaciones internas con el propio Partido Acción Nacional, porque usted recordará que es una decisión de ese partido. Entiendo que el dirigente nacional del PAN de alguna manera ha tendido algún puente de comunicación para encontrar una posibilidad de reencuentro con el grupo del presidente Calderón. No sé si eso se vaya a lograr, pero por lo que declaró hoy por la mañana, particularmente Margarita Zavala, pareciera que no tienen interés de regresar con el Partido Acción Nacional. En cambio, sí los advierto con la idea de que van a continuar siendo una especie de grupo crítico para poder opinar sobre los asuntos de la política nacional, sobre los temas de las políticas públicas, sobre la gestión de gobierno y, por supuesto, de todo lo que ocurre en la vida pública de nuestro país. No tienen ahorita, en el futuro inmediato, la posibilidad de reintentar el registro como partido político, porque tendrán que esperar hasta dentro de 6 años que se abre otra vez esta posibilidad del registro de los nuevos partidos políticos. Se ve un tramo bastante complicado. Podrían en algún momento ensayar la vía de los partidos locales o de las agrupaciones políticas nacionales, pero creo que bajo un esquema un poco más simple, que será el de las asociaciones civiles,
es donde creo que ellos podrían intentar mantenerse como un grupo de opinión sobre los temas nacionales. Ok. Y en el caso específico del PES, ahora como Encuentro Solidario, y que el tribunal ratifica la decisión del INE, se hablaba inclusive de que ello atentaría contra el Estado laico. ¿Usted qué opinión le merece el caso? Yo soy partidario de la decisión original que se tomó desde el INE de que solamente se sancione la parte que tiene que ver con las asambleas, donde se demostró la participación de los ministros del culto religioso. Es una situación discutible de si debe o no mantenerse la disposición constitucional que restringe la posibilidad de que los ministros del culto religioso participen en estos actos de formación de los partidos políticos y en general en algunas actividades de la política nacional. Pero hoy por hoy esa prohibición está vigente. Entonces me parece que por el universo de las personas que intervinieron, que en rigor son un porcentaje no significativo en la conformación del partido político, lo correcto fue el criterio original que tomó el Instituto Nacional Electoral de solamente dar por inválidas aquellas asambleas en las cuales se verificó la participación de alguno de los ministros del culto religioso y donde además se tomó la decisión de que todas aquellas personas afiliadas por estos ministros del culto religioso no contarían para la membresía general del partido. Entonces, me parece que esa decisión fue correcta. Ayer el tribunal ratificó ese criterio, aunque si bien es cierto, el proyecto original que presentó la magistrada Yanine Otalora venía en sentido negativo, la discusión de los magistrados, como lo vimos, llevó a que el proyecto se aprobara por una mayoría de 6 votos contra 1, es decir, la ponente se quedó solo con su voto en el desahogo de ese asunto, pero prevaleció ese criterio solamente, y yo lo comparto, creo que son temas de proporcionalidad, no era un asunto para anular todo el procedimiento de constitución del partido Encuentro Solidario, sino la parte real donde solamente en las asambleas donde estuvieron estos ministros podían tener una incidencia real. Ese es un tema de proporcionalidad. ¿Qué tanto afectó, qué tanto incidió en rigor la participación de los ministros del culto? Ese es un tema. Sí creo que los ministros del culto deben estar fuera de los asuntos de la política, pues así está la Constitución, esa es una prohibición no de ningún analista, de ningún partido en lo particular, sino está en las normas constitucionales que nos rigen. Hemos tenido episodios en el pasado donde la intervención de las iglesias ha sido determinante en elecciones como la última de gobernador para Aguascalientes, en Durango también, Chihuahua también se han tomado algunas notas respecto de esa intervención, pero aquí en la conformación específica de un partido político, yo en general coincido con el criterio que se estableció fundamentalmente, y quiero ser enfático en esto, porque la incidencia del universo de los ministros del culto religioso que intervinieron en la formación del partido de Encuentro Social no es significativa frente al universo total de las personas que intervinieron en la conformación de este partido político. Okay. ¿Y qué puede seguir para estas organizaciones que no obtuvieron el registro? ¿Cree que puedan acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es instancia última y por mandato de la ley sus sentencias son definitivas e inatacables. Esto quiere decir que en el caso de Nueva Alianza, donde más del 60% se demostró que estaban en el magisterio, pues no tiene posibilidades de ir a una siguiente etapa de impugnaciones. Tendrá que esperar a otro momento para intentar en su caso el registro como partido político, y lo mismo en el caso de las otras organizaciones que no lo consiguieron. Por el momento, esas sentencias ya son definitivas, se cierra una etapa, y además hay un detalle, Pilar, que si usted recuerda en la sesión del tribunal de ayer, fue muy clara, porque algunos magistrados, el caso de Reyes Rodríguez o el caso también de la magistrada Yanine Otalora, en algunos puntos planteaban la posibilidad de reponer procedimientos de investigación en materia de fiscalización, y la mayoría de los magistrados optó por que eso no ocurriera, y porque simple y llanamente en el caso que se revocaron las decisiones del INE, que son particularmente la de Fuerza Social y la de Redes Sociales Progresistas, se determinó que no se iniciaran procedimientos oficiosos adicionales en materia de fiscalización, que se diera por cerrado el asunto y se mantuvieran en los términos las multas que en su caso haya aprobado el instituto con antelación, pero no va a haber procedimientos adicionales
en esa materia. Así que estos partidos quedan firmes y los otros ya no tienen opción a ir a ninguna otra impugnación para poder seguir reclamando el tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en rigor, está representada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en esta materia es instancia última de acuerdo con la Constitución y con la ley. Ok, y finalmente abordando un poquito más sobre redes sociales progresistas, como ya usted le decía, identificado con la maestra Elbaster Gordillo, ¿qué opina sobre la decisión que tomó el tribunal, lo que le dio la contraria al INE? Pues es un tema donde con redes sociales y con fuerza social particularmente, existe pues digamos, un encontronazo en los criterios asumidos por el INE y por el tribunal. La lección es que de nueva cuenta el tribunal está echando por tierra criterios que el Instituto Nacional Electoral construye y que son a veces colocados sobre la mesa cuando ya se van venciendo los plazos, como ocurrió en esta ocasión. Pues algunos de los criterios que sirvieron al INE para justificar la negativa de registro de estas organizaciones fueron dados en revocatoria por parte del Tribunal Electoral. Es un esquema donde de nueva cuenta, incluso en las cabezas de algunos diarios, pues hay una corrección a la plana del Instituto Nacional Electoral. Creo que se tiene que seguir trabajando. Hay una necesidad urgente de que exista una coordinación plena entre el tribunal y el Instituto Nacional Electoral, no para que hagan exactamente lo mismo, porque no es el propósito que el Tribunal Electoral y los magistrados obviamente no lo aceptarían, que ratificaran al 100% las decisiones del INE, pero socialmente el hecho de que el INE, por ejemplo, le niegue el registro a redes sociales progresistas y el tribunal revoque y le entregue ese registro, pues genera un esquema de mucha especulación en el contexto de la sociedad y más aún genera mucha confusión respecto de cómo se valoran cierto tipo de cuestiones. En redes sociales progresistas, pues estaba el criterio del dinero no comprobado, igual que en el caso de Felipe Calderón, pero en el caso concreto de redes sociales y de Fuerza Social, el tribunal puso un límite que son los 240,000 pesos que se tienen como límite para aportaciones en efectivo y que son el punto de partida para que se inicien investigaciones por lavado de dinero. Dicho de otra manera, si se sobrepasa la cantidad de 240,000 pesos, entonces inmediatamente tendría que entrar la Fiscalía General de la República a investigar de dónde viene ese dinero. Si las aportaciones en este caso eran inferiores a 240,000 pesos, entonces simplemente el tribunal dijo que lo que prevalecían eran las multas que ya había autorizado o ya había aprobado el Instituto Nacional Electoral. En esa parte lo dejaron así. Y luego la otra cuestión fue qué tantas personas de los sindicatos, en el caso de la CATEM o en el caso del magisterio, habían intervenido para apoyar la formación de estos partidos políticos. Y también, habiéndose acreditado que había personas del magisterio para redes sociales o de la CATEM para Fuerza Social, pues el hecho concreto es que no fueron apoyos significativos, ni el monto del dinero no identificable fue significativo o determinante en el proceso de formación del partido, como tampoco la intervención de las personas de los sindicatos. Y en ese sentido es como el tribunal resolvió estas cuestiones. Ahí lo valoraron de manera diferente. Para el Instituto Nacional Electoral sí era determinante la participación de estas personas de los sindicatos, mientras que para el tribunal no lo fue. Para el INE era, digamos, determinante el hecho de que había ciertos montos de dinero que no estaban con un origen cierto, y para el tribunal, que le puso un límite, dijo los 240,000 pesos, y como no se rebasaron esas cantidades, entonces el tribunal dijo no son determinantes y les otorgó el registro. Pero al final de cuentas es un cambio de criterios donde la autoridad jurisdiccional le corrige estos criterios al Instituto Nacional Electoral. Ok, pues sería todo por esta vez. Muchísimas gracias por su participación y el tiempo que nos regala aquí a Politico.mx. Muchas gracias, Pili, y le agradezco la paciencia porque ya ve que ayer pues estaba la sesión, pero pues ahí tiene usted mi número y cuando se ofrezca alguna cosa yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Le Hasta mando un luego. abrazo. Gracias, Hasta hasta luego. luego.